Aleluya. Haré una oración. Abacados, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Toda Gabá Yahshua Moshicheinu, Omen Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim, Agayot, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roy de la Queguilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Los puede usted bajar, copiar y regalar. Y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente ya terminaron. Todas estas ministraciones de estos Shabbatot en la tarde, bendito es el Abacados, es para que tú te enamores más de Yahshua Mashiach y entonces si estamos enamorados le temamos. Porque Yahshua Mashiach dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces si lo amamos, guardamos los mandamientos. Guardamos los mandamientos de la bendita Torah. De la bendita Torah. Ahora vamos a abrir nuestra Tanaj. Vamos a hablar sobre un milagro que hizo nuestro Adón Yahshua Mashiach, y Él sigue haciendo muchos milagros porque Él es eterno, Él es ayer, hoy y siempre, sobre la resurrección de la hija de Jairo. Yair, realmente era su nombre, Yair, Jairo, Yair. Y vamos a ir hacia Marcos, en la Besorá, en Marcos, en el libro de Marcos, en el capítulo 5, y voy a empezar a leer del verso 21 al verso 24. Y vamos a aprender mucho en esta bella tarde de Shabbat. Dice así Marcos 5, verso 21. Pasando otra vez Yahshua en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Vuelvo a repetir, las multitudes le seguían, el pueblo lo amaba, los líderes religiosos fueron los que traicionaron. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Yair, o Jairo pues. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Fíjense muy bien lo que hizo este hombre, siendo judío. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos, subrayen, sobre ella para que sea salva y vivirá. Dice el 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora, era la orilla occidental del mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago muy grande, pero realmente se conoce como mar de Galilea. Y vamos a ir entonces a Mateo en el capítulo 9, en Mateo 9, verso 18. Vamos a ir para allá, Mateo 9, verso 18, pero ahorita nos vamos a basar en Marcos. Mateo 9, verso 18 dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Bueno, ahora, aparentemente aquí entonces mi hija acaba de morir, ya había muerto. El Marcos dice que estaba agonizando. Y ahorita vamos a ministrar que entre la agonía y la muerte prácticamente no hay ninguna diferencia. Prácticamente la persona ya está en otro estado, pues, aunque su alma todavía esté pegada al cuerpo, pero ya el Eterno está por llamar a cuentas a un alma. Entonces, ahora, poner las manos, nosotros sabemos que es una mitzvah, un mandamiento del Eterno. En Marcos 16, eso nos delega el Eterno a los creyentes. Y creyente no quiere decir aquel que crea, porque los demonios creen y tiemblan, sino a los obedientes. Entonces, léase obedientes, creyentes. En Marcos 16, dice así, en el verso 18, en Marcos 16, verso 18, dice lo siguiente, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero recuerda que está hablando desde el verso 16 el que creyere.
el que creyere. Y estas señales, en el verso 17, seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahora, aquí también se divide en dos. Hay un grupo que va a echar demonios, pero no va a obedecer realmente la Torah, lo que dice el Eterno. Van a ser injustos, chismosos, calumniadores, etc. Por eso Yahshua Mashiach dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, Adón, Adón, y no haces lo que marca la Torah? Lo estoy parafraseando. Y dijiste: pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Esa persona no creyó realmente. Esa persona es un simpatizante, para que se entienda, pero no un creyente. Un creyente es aquel que obedece, es un obediente al Eterno. Ahora, ahí mismo en Marcos, vamos a ver en el capítulo 6, vamos para allá en el capítulo 6, y en el verso 5, Marcos 6, 5, también Marcos 7, 32, anótenlo, y Marcos 8, 28, 8, 23, si no mal recuerdo. Entonces Marcos 6, 5, 7, 32 y 8, 23. Ahorita vemos si es el correcto el 23. Pero vamos a leer Marcos 6, 5. Dice así: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y ya vemos que no hizo milagros, no porque no tuviera poder, sino porque la gente era incrédula. O sea, no obediente, pues. Y no creyeron que él era el Mashiach. Entonces aquí otra vez habla sobre las manos, la imposición de las manos. ¿Cómo imponer las manos si la gente se masturba? ¿Cómo imponer las manos si con esas manos se hacen negocios chuecos, tracaleros, se hacen mentiras, etcétera, etcétera? ¿Cómo con esas manos, imponer las manos y con las manos se prende la computadora para ver pornografía? Eso ya lo he ministrado, no de sobra, pero sí ya lo he ministrado varias veces. Ahora vamos al 7:32. En el 7:32 dice así en Marcos: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Bueno, ahora vamos al 8 y ahorita les digo si estoy correcto en la cita o no. Aquí está, sí, es lo que habíamos ministrado hace 8 días. Entonces, del 8:23 de Marcos, dice: entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ahora, ¿por qué la imposición de manos? No es el tema, pero quiero darles cuando menos algo de enseñanza, porque lo marca la Tanaj. El pecado se incuba en la mente, en el alma, y se ejecuta con las manos. Una persona apartada, en el caso de Yahshua, él es Elohim. Una persona apartada de todo pecado, una persona apartada del pecado, entonces incuba, por así decirlo, o piensa con su mente o con su alma hacer cosas buenas. Eso vamos a ministrar después en los mismos temas del Brit Hadashah. Y se ejecuta con las manos. Entonces es muy importante la imposición de manos, pero solamente por una gente que esté guardando bien la Torah y que tema al Eterno, sobre todo, en todo y por todo, que crea que Yahshua es el Mashiach y que guarde bien la Torah sin titubeos. Si alguien no guarda bien la Torah, ¿cómo imponer las manos? Por eso les he dicho en la bendición de los niños, en Erev Shabbat, el inicio de Shabbat: si no estás en santidad, ni siquiera le pongas las manos a tus hijos en la cabeza, porque lo maldices en lugar de bendecirlo. Si con esas manos estás haciendo cosas indebidas, entonces al poner las manos le estás transmitiendo, porque sí se transmite algo lógico, se transmite el poder. Es simbólico y es tal cual. Cuando Yahweh, nuestro Elohim, le dijo a Moshe: pon las manos sobre Josué, porque él introducirá al pueblo a la tierra prometida. Entonces Moshe es delegación de poder, pero eso ocurre tanto en lo espiritual como en lo físico, amados Sahim. No por algo nos puso la letra Shin en la palma de la mano. Es algo increíble, pero es así. Ahora, volvemos a Marcos 5, vamos para allá, para ver el contexto de lo que estamos ministrando. En Marcos 5, entonces la imposición de manos, eso sí lo da como es una delegación del poder a los Kadoshim, a los Kedoshim. Y hay que imponer las manos, los Kedoshim. Si eres todavía tibio y impío y
como que estás jugando al mesiánico, pues no se te ocurre poner las manos, porque vas a maldecir a la gente en lugar de bendecirla. Hablo tal cual. Ahora, Jairo sabía de Yahshua. Él sabía de Yahshua, claro que sí, porque él ya había tenido contactos previos con él. Ahora, vamos a Marcos, entonces, perdón que los lleve de un lado hacia otro. Marcos, en el capítulo 1, es lógico que todas estas personas, porque ya había ministrado en la sinagoga de ellos, y él era el principal, entonces él ya sabía sobre Yahshua HaMashiach, ya había tenido contactos previos. No voy a leer todo, en Marcos nada más anoten capítulo 1, del verso 21 al verso 28. Entonces, él entró, voy a leer el verso 21, y entraron en Capernaum los días de reposo, Shabbatot. Entrando en la sinagoga enseñaba. Es que si entró en la sinagoga lo conocía Jair, o sea Jairo, lógico que lo conocía. Y entonces vio el poder de Yahshua HaMashiach cuando libera a un hombre. Esto lo voy a ministrar después con mucho detalle. Cuando dice en el verso 25, pero Yahshua le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces Jair ya había conocido del eterno Yahshua, él ya sabía de Yahshua, ya había tenido contactos previos con él. Ahora, voy a seguir leyendo aquí en Marcos 5. En Marcos 5, en el verso... dice así el verso 23, y lo rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, subrayen todos los nuevecitos, 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Yahshua, vino por detrás entre la multitud y tocó su talit, porque decía, si tocare tan solamente su talit, seré salva. Recuerda el talit, ver una administración en el canal de YouTube Shalom 132 en video y en audio en la página gozoypaz.mx sobre el talit. El talit significa el malhut, el reino es muy importante, todo va entrelazado. Dice el 28, repito, porque decía, si tocare tan solamente su talit, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yahshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, el talit. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Eso de se postró son palabras que están realmente ciertas. Inclusive en Mateo, que es el único que se conserva en hebreo, hay muchas palabras de se postró, se arrodilló. Y hay algunas versiones de Biblias, lo voy a decir tal cual, que han quitado estas palabras para negar la divinidad de Yahshua. Pero no, eso es imposible. Bueno, entonces se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Eso es aquí ya lo que dice Mateo. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Yahshua, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no teme, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Kefas, Jacobo y Johanán, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban, subraya, de él.
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, otra vez, y se subrayen, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bueno, ahora, aquí tenemos entonces, vamos a ir por partes, permítame que vaya yo por partes, aunque no sea mucho, muy en orden. Las plañideras eran pagadas, o sea, las lloranderas, las que lloraban eran pagadas para que lloraran y hicieran alboroto. Eso se acostumbraba en Eretz Israel, en la tierra de Israel y en otros lados. Pero vamos a Jeremías, en Jeremías capítulo 9, en el verso 17, Jeremías 9, en el verso 17. Anótenlo y vamos para allá, amados Ahim. Por favor, vamos a aprender mucho hoy. Jeremías 9:17 dice lo siguiente: así dice Yahweh de los ejércitos, considerad y llamad plañideras, que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, o sea, busquen a las hábiles en su oficio, en llorar, porque van a llorar. Ustedes van a llorar porque no han obedecido los mandamientos, eso dice el Eterno. Y después viene el verso 22, dice, habla así, ha dicho Yahweh, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo. Entonces, aquí entendemos que las plañideras iban a ser llamadas, pero para juicio. Es decir, lloraban, iban a llorar, iban a ser pagadas, porque realmente estaba profetizando Jeremías, que iba a haber llanto en los hombres y en las mujeres. Y vamos al profeta Amós, vamos para allá, amada Quijilá, vamos al profeta Amós y vamos a ir al capítulo 5, verso 16. Amós 5, en el capítulo 5, 16. Dice así, Amós 5, verso 16. Dice, por tanto, así ha dicho Yahweh, Elohim de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, está hablando de las plañideras, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar, o sea, los que sepan llorar, los que sepan lamentarse, los que sepan gritar, los que sepan llorar, porque también iba a haber juicio. Ahora, la Tanaj nos muestra, hablando de otras cosas, la muerte como un sueño, como un sueño. Eso es lo que dice la Tanaj sobre la muerte. Vamos a estudiarlo desde el punto de vista de la Tanaj y nunca nos meteremos con cábala, porque aquí no se ministra eso, nunca, sino la misma Tanaj nos da constancia de eso. Entonces la muerte se ve como un sueño, por eso Yahshua HaMashiach dijo él en ese momento que para qué tanto alboroto si la niña no estaba muerta sino dormida. Y vamos a Lucas 23, vamos para allá, Maraquehilá, en Lucas 23, y vamos a leer en el verso 42, bendito es tu nombre. Es como un sueño. Bendito es el Abba. Lucas 23, verso 42. Bendito es el abacados. Dice así, y dijo a Yahshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yahshua le dijo, de cierto te digo que hoy, no dijo en tantos años, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es un sueño. Hablemos en varias formas. Un sueño como es el dormir, o un sueño como es algo que para nosotros es imposible, estar enfrente del Eterno o con el Eterno por la eternidad, vale la redundancia, para nosotros es un sueño, pero para Elohim, para nosotros es imposible, para Elohim todo es posible. O sea, tiene varios significados. Ahora, vamos a 2 de Corintios, amados. En 2 de Corintios, vamos para allá. 2 de Corintios, capítulo 5, y el verso 6 al 8. 2 de Corintios 5, 6 al 8.
Entonces está hablando de que sí se está en la presencia del Eterno el día que se muere, porque hay un grupo de cristianos, pero nosotros somos mesiánicos y hay una diferencia de aquí al cielo, porque nosotros guardamos la Torah, guardamos el Shabbat. No te ofendas tú que eres cristiano, ven a los pies de Yahshua Mashiach guardando la Torah. Dice aquí en 2 Corintios 5, verso al 6, ellos piensan que es un sueño, que duermen y despertarán. No, pero se está en la presencia del Abacadosh. 2 Corintios 5, verso 6, dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Adón, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Adón. Entonces, cuando la persona muere, de inmediato está en presencia del Abacadosh, o para juicio de salvación, porque todos compareceremos ante el tribunal de Yahshua Mashiach, o para condenación. Entonces está claro que mientras estamos en el cuerpo, dice aquí en el 6, así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Adón, si no estamos directamente viendo su presencia. Y dice el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Adón. Eso es muy importante considerarlo, que no es un sueño como tal, sino que se va a la presencia misma del Eterno. Y entonces, a cualquiera estar en la presencia del Abacadosh parecería un sueño, pero es una realidad gracias al sacrificio único y perfecto de Yahshua HaMashiach. Esto quedó ya filmado y grabado para que lo repitan después 10 veces y se entienda mejor el concepto de muerte. Ahora, vamos a Filipenses, por favor, vamos a Filipenses en el capítulo 1 y en el verso 23, y recuerden que Rav Shaul estaba bien ungido por parte del Ruach HaKodesh. En Filipenses 1, en el verso 23 y 24, dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Yahshua HaMashiach, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, si Rav Shaul moría, estaría ya en la presencia del Todopoderoso. Pero era necesario que él se quedara todavía aquí en la tierra para beneficio de los discípulos de Rav Shaul, para los beneficio de los discípulos de él. Eso es importante. Ahora, en el caso de la niña de Yair, de Jairo, su deceso no era definitivo ni tampoco irrevocable. Vamos a ver Lucas, vamos para allá a Lucas. Es que si no se entiende el concepto de muerte, no tiene caso seguir adelante con la administración. Lucas 8, verso 55. El Espíritu es lo que da vida, eso dice la Tanaj, la bendita Torah. Entonces el Espíritu es el que da vida. Dice aquí en Lucas 8:55, dice: entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Por favor, todos lean el 55, amén. Por eso explico, su deceso no era definitivo ni tampoco irrevocable. Ahora, vamos al caso que ya todos recuerdan mejor, el de Lázaro, en Yohanan, en Juan 11, en el verso 11, Juan 11, verso 11. Y esto es lo mismo que también está en el profeta Daniel, etcétera. Todo concuerda, no hay contradicciones en la Tanaj. En Yohanan 11, dice el verso 11, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, Adón, si duerme sanará. Pero Yahshua decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Yahshua les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Eso ya está ministrado en la página gozoypaz.mx
todo lo que es el libro de Juan, de Yohanan. Ahora, volviendo a Marcos, en Marcos 5, amados Sahim, en Marcos 5, aquí estamos en este contexto. ¿Por qué escogí sobre todo Marcos para hablar de estos temas del Brit Hadashah? El que más habla sobre los milagros de Yahshua HaMashiach es Marcos, independientemente de que Mateo también, Matillahu, Lucas y Yohanan marcan milagros, pero más los marca Marcos, Entonces, dice aquí en Marcos 5, en el verso, bendito es tu nombre, Abacadosh, dice el verso 42 al final, y se espantaron grandemente, Entonces, quedaron fuera de sí. Es como cuando tenemos una revelación y quedamos como extasiados, como fuera de sí. Entonces ellos se quedaron fuera de sí, tanto los papás de la niña como los 3 discípulos. Y ahorita vamos a ver por qué mandó siempre 3 discípulos. Entonces quedaron fuera de sí y con gran temor o con gran asombro. De hecho, los profetas, y eso yo platicaba hoy en la mañana con mi esposa, cuando se tiene una revelación, yo tuve una revelación, yo le dije a mi esposa, me pasó, no me comparo a los profetas, no, simplemente que tuve esto y quedé asombrado con gran asombro. Me acordé, porque así lo marcan los profetas, quedé asombrado con gran asombro. Parece una redundancia, pero no es un recalcar que está uno asombrado. En Marcos 2:12, vamos para allá, amados Sahim, en Marcos 2:12, dice así: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, ahí está, y exaltaron a Elohim diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aleluya, porque Él es el Eterno. Nadie puede hacer eso, solamente Él. En Marcos 6, verso 51, anoten la cita y vamos para allá con calma. En Marcos 6, verso 51, dice así: bendito es tu nombre, Abacadosh. Eres grande, bendito Yahshua Mashiach. Por eso yo temo tanto al Eterno y me guardo en santidad y no me meto en chismes ni en cosas, porque lo que interesa es guardar la santidad, porque el Eterno ya viene, Yahshua viene. Marcos 6:51, y hago otra vez la invitación para este próximo miércoles. Vamos a hablar sobre la señal que se pondrá el 23 de septiembre del año 2017. Vamos a hablar sobre el eclipse que va a haber en Estados Unidos de costa a costa. Vamos a ver qué dice la Tanakh sobre todo ello. El Marcos 6:51 dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron otra vez, ahí está la palabra, en gran manera, y se maravillaban. Todos, por favor, fuerte el 51 con gozo, amén. Ahora, hemos visto también en Mateo, en Matillahu, pero no vamos para allá, que se le diese de comer a la niña. Eso que dice que se le diese de comer muestra que Yahshua se compadece. Él se compadece de sus criaturas y de sus hijos, cuanto más. Entonces Yahshua muestra compasión. Y la salud de la niña fue totalmente restaurada, porque muchos enfermos son sanados y tienen que comer poquito a poquito. Aquí no, actuó Yahshua mismo, Elohim mismo, y entonces es un milagro. Entonces Él muestra la compasión por la nena al decirle: denle de comer. Él se preocupa por sus hijos para que siempre tengamos que comer. Aleluya. Y si antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, como dice la Tanakh, nacimos para cabo de Yahshua Mashiach, nos abrió los ojos por su inmensa compasión, ¿cuánto más ahora no nos faltará de comer? Esa es la lección que yo saco de acá, bendito es su nombre. Yahshua muestra compasión por sus hijos, por sus hijas, y Yahshua
les dice, denle de comer. Entonces la salud de la niña fue totalmente restaurada. Y no faltará pan, ni leche, ni agua, ni nada para los hijos del Eterno. Aquellos que son obedientes, que creen, que son obedientes, porque si se cree que Yahshua es justo y que va a castigar a los impíos y a los malvados y que va a dar recompensa sin que la merezcamos a los que guardemos los mandamientos. Ahora, el cuerpo de la niña, su cuerpo había sido resucitado, pero todavía estaba sujeto a la muerte. Igual que Lázaro. Lázaro tuvo que morir y esta nena tuvo que, no sé, es seguro que llegó a adulta, por algo la resucitó Yahshua, aleluya, y tuvo que morir. Entonces su cuerpo había sido resucitado, pero todavía estaba sujeto a la muerte. Si tú y yo nos metemos de lleno, como ahora, a estudiar estas cosas, a la luz de la Tanaj, no necesitamos de cábala ni cosas esotéricas, tememos al Eterno. Al menos los que tenemos juicio, tememos al Eterno. Alguien que no tenga juicio siquiera, va a seguir pecando y va a seguir chismeando y va a seguir haciendo cosas indebidas después de todas estas ministraciones. Vamos a 1 Corintios en el capítulo 15. Pero los que estamos cuerdos, aleluya, tememos a Yahweh y de locos nos metemos a pecar. En el caso de 1 Corintios se habla de la resurrección y entonces en el verso, ¿por qué pongo esta cita? Bueno, podemos leerla desde el 35, pero vamos a leer aquí en el verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso está en el libro de Osea. Ya está ministrado el libro de Oseas en 2 audios en la página gozoypaz.mx desde hace un par de buenos años ya. Entonces, yo dije esto, a ver, el cuerpo de la niña, sí, fue resucitado, pero en el plan del Eterno todavía estaba sujeto a la muerte, porque este acontecimiento de la hija de Yair, de Jairo, contrasta con 1 Corintios 15:55. No quiere decir que esté en contra, no, sino que contrasta cuando venga Yahshua y resucite a los muertos y arrebate a los vivos que hayan guardado la Torah, bendito es el nombre de Yahshua Mashiach, porque entonces ya no va a haber más muerte, ahí se acaba todo y empieza entonces, reinaremos en el milenio y después hacia la eternidad. Ahora, vamos otra vez a Marcos en el capítulo 5. En el capítulo 5 de Marcos vemos entonces que hay una mujer que tenía 12 años, y tú lo subrayaste, 12 años de enferma. Entonces, eso significa las 12 tribus de Israel. Eso ya está ministrado también. Estaba, en el caso de la niña, fíjense muy bien, voy a hablar primero de la hija de Yair. En el caso de la niña tenía 12 años. Y eso significa las 12 tribus de Israel. Y la niña ya había muerto, igual Israel. Israel estaba muerto en sus pecados. Necesitaba resurrección la niña, igual Israel. Vuelvo a repetir, la niña 12 años de edad, las 12 tribus de Israel. Estaba muerta la niña, igual Israel. Necesitaba resurrección la niña, igual Israel. Y la resurrección se da en Yahshua Mashiach. Ahora, vemos que primero él ya va caminando, Yahshua Mashiach, se le acerca primero el hombre y estaba agonizando en el verso 23 de Marcos 5. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero va una gran multitud y Yahshua HaMashiach se entretiene en el sentido de atender a la gente, o sea, iba para allá, pero una mujer con flujo de sangre lo toca. Entonces, primero toca para que se entienda. Es una enseñanza muy bonita y muy profunda. Primero toca lo inmundo, o sea, no directamente Yahshua, sino que fue la mujer, pero lo inmundo es sanado.
y entonces después viene la resurrección. No fue de inmediato a ver a la hija de Jair, a la hija de Jairo. Ahora, esta mujer estaba 12 años enferma, las 12 tribus de Israel. Estaba inmunda, igual Israel. Antes de la resurrección necesita ser sanada la inmundicia de Israel. Igual que tú, igual que yo, igual que todos acá y allá, todos estábamos inmundos porque estábamos muertos, repito, en nuestros delitos y pecados, y eso es inmundicia. No sé, si alguien sigue pecando, sigue en inmundicia, y no va a resucitar, cuidado. Y resucitará después del milenio, pero para condenación y para ser lanzado al lago de fuego. Entonces, primero sana la inmundicia y después viene la resurrección. Por eso el emparejamiento con 12 años de edad, 12 años de enferma, 12 años de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay una cosa importante, se demoró Yahshua, sí, Él hace todo a propósito porque Él es el Rey, a tu razón, su voluntad, bendito es el abacados. Entonces Yahshua se demora. Ahora, ¿por qué se demoró acá Yahshua? Uno, lo que tenía que hacer y enseñar era más importante que resucitar a la niña. Iba a resucitar a la niña, sin duda, pero lo que tenía que enseñar antes era más importante. Dos, Él soportó la burla de la gente. Aquí dice en el verso 40, y se burlaban de Él. Y tú no toleras nada, está tu fe de azúcar. Te tuercen la boca y ya te quieres ir de la congregación. Estoy hablando a nivel general, Te hacen algo y ya quieres irte de la congregación. Y te hacen esto, y entonces no has nacido, perdóname que te lo diga, y se los diga, porque son varios los que me han comentado esto. Entonces no has nacido, no sabes si yo soy el primero que ya me hubiera ido desde cuándo con tanta leperada y grosería y demás. Pero no, sigo acá porque mi fe está en Yahshua, no en ti. Mi fe está en Yahshua HaMashiach porque Él me salva, no tú. Aleluya. ¿Esto te ofende? Se ofende porque os he dicho la verdad, así dijo Rav Shaul. Mi fe no está si me tuerces o no la boca, si haces un capricho, si piensas que soy injusto porque tomé una decisión que tú no sabes, porque no sabes los secretos pastorales, etcétera. No te voy a estar diciendo la vida y milagros de los hermanitos, ¿no? Pero si tú crees eso, entonces estás mal, tu fe es de azúcar, te falta crecer, te falta mucho crecer. Entonces, a ver, lo que tenía que enseñar Yahshua Mashiach era más importante. Él soportó la burla de la gente. Él permitió, fíjense muy bien, porque esto es algo que aprendí desde hace muchos años, desde que era yo niño leyendo el Evangelio para que se entienda para los nuevecitos, el Brit Hadashah, él permitió que se burlaran de él. Él permitió, porque si no los hubieras terminado ahí. Él permitió eso. Ahora, ¿por qué fueron las burlas? Anoten esto, porque eso me pasa a mí a diario. A diario, todos los días me pasa. Es hacer sentir culpable a Yahshua de que no había llegado a tiempo. Hacerlo sentir culpable. Bueno, todos los que somos discípulos de Yahshua Mashiach tenemos que pasar por eso. Porque muchos congregantes tratan de hacer sentir culpable al Roe, pero realmente no saben o no entienden de sus propios pecados, o no entienden o no quieren aceptar de los pecados de los demás. Esto que te quede bien claro, porque son las últimas ministraciones ya. Se va a poner la señal y después que el Eterno tenga rajem de todos nosotros. Entonces, el Eterno permitió que se burlaran de Él, y lo que ellos estaban haciendo, esta gente, es que hacían sentir culpable a Yahshua por la muerte de la niña, como haciéndole sentir, hubieras llegado antes, ¿ya para qué? Ya está muerta.
Es lo que estamos viendo claramente aquí. Todo empezó, bendito es el Abacadosh, por un Brit Hadashah que una tía me prestó. Y ese lo leía todas las noches, todas las noches. Y entonces desde que era niño, y todavía me imagino, porque así fue con mis pantalones cortos, después en secundaria, en preparatoria, en universidad, después de llegar cansado de las guardias de los hospitales, llegaba yo a leer el Brit Hadashah. Entonces, se van grabando muchas cosas, amados. Entonces, a ver, hacer sentir culpable a Yahshua. ¿Qué nos podemos esperar nosotros? ¿Qué me puedo esperar de la congregación? No de todos, porque hay Kadoshim. Pues, él es el culpable de que mi familiar ya no esté aquí. Él es el culpable de esto, pero nunca se ponen a pensar en los propios pecados o en los pecados de los familiares que ya no están acá. Pero yo voy a seguir adelante hasta el final y ya falta poco y eso me alienta a seguir adelante. Ahora, si después de esta administración los que han pasado aquí conmigo y me han dicho, pues si me siguen haciendo esto aquí o allá, me voy de la congregación, si deciden irse, ya no puedo hacer más. No puedo hacer más, pero tenemos que dar este tipo de administraciones porque son varios los que me han comentado eso y la congregación tiene que crecer en madurez. Ya no podemos seguir con esos pañales. Aleluya. Ahora, en el caso de Yair, de Jairo, él fue probado en su fe, en esperar. Así como tú y yo a veces estamos orando y clamando y gimiendo para que Yahshua HaMashiach haga algo y no lo hace. No porque no pueda, Él es todopoderoso, sino porque no conviene en ese momento y Él es perfecto. Y Él da la bendición en su momento. Él abrió el mar rojo cuando era necesario. No lo abrió antes, ni lógico después. Entonces, Jairo fue probado en su fe. Ahora, una cosa que aquí nos ha pasado en la Kehilá, y yo siempre lo he dicho, aquí somos iguales todos. Se tenga dinero, o sea, cierta posición, o no se tenga cierta posición, somos iguales todos, iguales. Aquí ha venido mucha gente en tantos años, porque ya tenemos varios años, que ha venido con cierta posición económica y que casi quitaban a los hermanos que estaban, o a las hermanas que estaban adelante, para sentarse ellos. Eso lo vi, eso lo viví, lo vivimos acá. Tal vez tú no porque acabas de llegar, o tal vez tú no te acuerdas, o tal vez tú estabas pero no es tu ministerio estar pendiente de muchas cosas. Pero es como dice Jacob Santiago en su carta, para que se entienda, dice, tú qué haces que el que tiene anillo, etcétera, se siente aquí y al pobre lo dejas ahí parado. Aquí no, aquí todos somos iguales. Sí, todos somos iguales. Puedes venir con un buen carro o puedes venir en bicicleta, en tu motocicleta o en pie, pero somos iguales. Aleluya. Que la unción o los ministerios sean diferentes o los dones y que cada quien tenemos aquí, que cada quien tiene o los talentos, eso es otra cosa, pero en sí todos somos iguales. Entonces aquí lo que hizo el Eterno tenía dos personajes a quien atender. En este caso, él sabía de la mujer, claro que lo sabía, claro que lo sabía. Él hacía ciertas cosas para enseñar a sus discípulos, pero tenemos un rico acá, que era un principal de la sinagoga, y tenemos a una mujer de la sinagoga, y tenemos una pobre mujer que había gastado todo su dinero en médicos, que ya no tenía esperanza. Tenemos un rico y tenemos un pobre. Ahora, en el caso de Yair, de Jairo, era conocido. Y no nada más conocido, era reconocido, porque dice aquí que era un importante de la sinagoga, y la mujer era una marginada, una dejada atrás, en el sentido de la sociedad. Entonces, los ricos generalmente son respetados, entre comillas, pero por conveniencia. Ahora, vemos aquí entonces en Lucas 8, vamos para Lucas 8, en el verso 55, Lucas 8, en el verso 55, amados Sahim,
Lucas 8, verso 53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. A ver, por favor, léanlo todos, el 53. Amén. Entonces los siervos de Jairo, de Yair, se burlaban de Yahshua, diciéndole, pues ya estaba muerta. Es como si dijeran ellos, miren, es como si dijeran a ellos, ¿qué no sabe quién es Jairo? Pues él es el principal de la sinagoga, hubiera venido corriendo, pero Yahshua es el Rey de la Gloria. Entonces esos sentimientos siempre se dan entre la gente. Los grupos humanos son así. Mira, viví varios grupos humanos, aunque no fui miembro del Colegio Médico de Tehuacán o de la Sociedad Médica de Tehuacán. Yo estuve yendo a muchos eventos del Colegio Médico, de la Sociedad Médica de Tehuacán, conviví con gente del Club Rotario, del Club de Leones, conviví con grupos de diferentes tipos, y todos los grupos humanos son iguales. Hay chismes, envidias, hay codicias, hay adulterios, hay inconformidad, la gente nunca está de acuerdo. Todos los grupos son iguales, los humanos. Los mesiánicos, aclaro, deberíamos de ser diferentes, pero desgraciadamente todavía no. Falta mucha madurez en la Kehilá, mucha madurez. Entonces, los grupos humanos son así. Ahora, no creas que de repente el Eterno me sacó de mi consultorio, que sigo siendo médico y sigo ejerciendo, y me puso acá. No, el Eterno permitió que viera yo muchos grupos humanos, o sea, de sociedades humanas, cómo se maneja todo eso, que viera yo todo eso, y fue impresionante. Para que yo tuviera una idea de lo que iba a ser esto y no me sorprendiera yo de cómo actúan los grupos humanos. Bueno, así es que entonces aquí se burlaban de él, y repito, como si dijeran, ¿qué no sabe quién es este? Es lo que a mí me ha pasado acá, y no, Yahshua es el Eterno. Pero vamos, los discípulos tenemos que pasar las mismas cosas, o al menos lo mínimo de las cosas que pasaron los profetas. Aquí ha habido gente con nosotros, lo dijo, ya no está, que alguna vez alguien entró y me dice, oiga, Roe, perdón, ¿qué no sabe usted quién es esa persona? Que lo sienten más adelante. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, se vuelve a repetir la misma historia. Bueno, ¿pero quién llegó? ¿Qué? ¿El rey de Gales o el príncipe de Gales? ¿O quién llegó? No, es que es fulano de tal, dueño de una maquiladora. ¿Y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? O sea, es bienvenido, pero no por eso me voy a echar a sus pies. ¿Queda claro? O sea, eso se da, eso es en los grupos humanos. Bueno, aquí vamos a aprender algo de Yahshua, porque Él es el Rey. Yahshua no se deja impresionar por nada ni por nadie, porque Él es el Rey. Yahshua no se deja impresionar por nada ni por nadie. Bueno, entonces nosotros nos vamos a dejar impresionar por alguien. Hace mucho tiempo vino un casa de Judá y estuvo acá, y entonces uno le dice al otro, mira, ahí hay un judío de verdad. Y entonces los israelitas de acá, que son de mentira, de plástico, de plastilina, ¿de qué cosas son? Un judío de verdad. ¿Te das cuenta? Hay eso todavía. Entonces Yahshua no se deja impresionar por nada ni por nadie. Ahora Yahshua permite que la niña muera para ser exaltado, como lo vimos en Juan sobre Lázaro, en el capítulo 11. Es que resucitar a alguien de entre los muertos, solamente el Eterno lo puede hacer. Nadie lo puede hacer, nadie. Si, vemos, por ejemplo, en el caso de Eliseo, de Elisha, vemos una diferencia tremenda. O en el caso de Eliyahu, de Elías, se postran sobre el niño, en el caso de Elisha, se postra sobre el niño y empieza a orar, alaba a Kadosh que lo resucite, y se paseaba de un lado a otro, de la habitación y de la casa, y otra vez. Vemos el contraste aquí
Entonces, Yahshua da la orden, levántate. Él es el Rey, Él es Elohim. Nadie puede hacer eso, solamente Él. Aleluya. Y lo mismo pasó con Lázaro, ya lo vimos en el sentido de que Él retardó su llegada ahí. Ahora, después voy a ministrar sobre el Gadareno y vamos a ver que realmente no fue un Gadareno. Eso va a quedar pendiente en otra administración del Brit Hadashah. Yahshua, aquí en Marcos 5, vamos para allá, a Marcos 5, Él venía de hacer libre lo vamos a dejar así por ahora, de sanar a un Gadareno, de hacerlo libre. Yahshua venía de ser rechazado. Él fue rechazado y vamos a ver muchas cosas que hay que aprender aquí, porque no es como se le ha entendido con el Gadareno. Entonces, Yahshua venía de haber sanado a un Gadareno y haber sido rechazado, pero aquí la gente lo esperaba con fe. La mujer con el flujo de sangre, ya expliqué sobre la inmundicia, y Yair, el principal de la sinagoga. Entonces él venía de ser rechazado, pero siempre va a haber gente que lo estemos esperando con mucha fe. Tal vez tú lo rechazas ahora, sigues pecando y te disfrazas de mesiánico, de mesiánica, pero habemos gente genuina que estamos esperando que Yahshua venga, que no miramos cosa mala en internet, que no desviamos los ojos en la calle por unas piernas malolientes, aleluya, que sabemos a qué venimos y a quién adoramos en primer lugar. Ahora, en Marcos 4, no vamos para allá, del verso 35 al 41 se enfrenta a los demonios y él vence, porque él es el Rey. En Marcos 5, aquí del verso 1 al 20, se enfrenta a los demonios y él vence. Entonces, él vence todo. Una enfermedad incurable como lo tenía la mujer con una hemorragia, él lo vence. Y una nena muerta, o sea, la muerte, él la vence, porque él es Yahshua, él es el Rey, él es el Abba, él es Yahweh. Ahora vamos a Lucas 8:40, vamos para allá, a Lucas 8:40. Vamos a Lucas 8:40. Vean qué bonito acá. Esa es la narración de Lucas, pero vean qué bonito dice acá en Lucas 8:40. Cuando volvió Yahshua, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Ahora nosotros estamos esperando que Él venga, y no por primera vez o segunda vez, porque ya dije en el tema del Natsal que Él puede subir y bajar porque Él es el Rey. De hecho, preencarnado se presentó a Abraham. Aleluya. Entonces no es una, ni dos, ni tres, son varias veces. Y eso es otro tema que vamos a ver. Entonces lean por favor con gozo el 40. Amén. Eso, entonces nosotros debemos que estar con gozo, pasar por tu pan y por tu vino con gozo, porque le estamos esperando. Pero si no, entonces es otra reacción. Ahora es algo que yo no puedo cambiar, porque hay trigo y cizaña y siempre eso va a existir. Pero vemos un grupo que somos trigo, y yo me incluyo así, porque adoro al Abacados y le temo, y que me gozo, que no actúo, me gozo porque Él es mi Rey. Yahshua es su nombre. Ahora, la sinagoga era la misma de Marcos 3. En Marcos 3 se habla del 1 a 6 de la sinagoga de Capernaum o Capernaum. Entonces era la misma sinagoga. En el caso de Jairo o de Yair, él tuvo que superar algo, el qué dirán. Porque aquí en Marcos 5 dice en el verso 22, Marcos 5, verso 22, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Yair, Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Entonces él tuvo que superar el qué dirán. Si tú todavía no exaltas al Eterno por el qué dirán, estás bien perdido, no has entendido nada. En Lucas 7, vamos para allá en Lucas 7, bendito es el Abacados,
En Lucas 7, del verso 1 en adelante al 10, es cuando dice el Abacadosh, Yahshua, os digo que en el verso 9, al final, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, tanta obediencia. ¿Recuerdas? Porque el centurión decía, yo digo una palabra a este soldado y va, él ve y va, ven y viene. Aleluya. Y por cierto, hoy tuve un sueño que yo era militar y mandaba a un pelotón, era ejército. Y todos obedecían. Y dije, qué maravilla. En el sueño dije, qué maravilla. Flanco derecho y todos igualitos, flanco izquierdo, etcétera, media vuelta, marchen, todos igualitos. Y estaba yo muy contento en el sueño y decía, yo nunca he visto esto, nunca lo he visto. Y sí, nunca lo he visto, que la gente obedezca así al 100%. Y de repente llega el general, un hombre grande, más alto que yo y muy fornido, y yo me cuadraba ante él. Lógico, el sueño está claro. El Eterno va a conceder algún día que haya gente muy obediente. Sí, va a haber gente muy obediente y vendrá Yahshua. Y Él es el general, Él es el rey, Él es el Todopoderoso. Bendito es su nombre. Entonces, aquí es importante recordar que solo bastó una palabra de Yahshua. Solo bastó una palabra para que su siervo fuera sano. Solo bastó una palabra. Y en el caso de la hija de Jairo, solo una palabra. Niña, levántate. Ahorita vamos a aclarar eso. Ahora, hay que aclarar también, valga la redundancia, que aquí eran judíos. Los que estaban en Marcos 5 eran judíos y ellos necesitaban ver no solamente el poder de Yahshua, sino su poder para resurrección, para resucitar a alguien. Eso si gustan, anótenlo, porque no está trabajando con gentiles aquí, por así decirlo, o no trabajando, sino ministrando. Entonces aquí eran judíos y ellos iban a recibir, primero que nadie, el milagro de la resurrección. Y Jairo era uno de ellos, porque era principal de la sinagoga, uno de los principales de la sinagoga, y él necesitaba ver no solamente el milagro de la sanidad, en este caso ya había muerto la niña, sino el poder y el poder de resucitar. Ahora, vamos a Yohanan, vamos a Juan 11, en Juan 11, verso 3. Juan 11, verso 3 al 6. Veamos cómo el Eterno todo lo hace con un propósito. Dice Yohanan 11, verso 3. Se enviaron pues las hermanas para decir a Yahshua, Adón, aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Yahshua dijo, esta enfermedad, no es para muerte, sino para la gloria de Elohim, para que el Hijo de Elohim sea glorificado por ella. Estoy leyendo tal cual. Y amaba Yahshua a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La resurrección se llevó prácticamente al 3er día. Lo mismo va a ser ahora, y eso es lo que está escrito en Oseas capítulo 6, verso 1 y 2. Porque Él hirió, pero Él nos vendará y nos resucitará en la madrugada del 3er día. Y se va a poner la señal el 23 de septiembre y el día 19 de septiembre de este año 2017 es el último día de este milenio en la cuenta para esperar a Yahshua. El otro fue para la cuenta en cuanto al año de Aviv a Aviv, pero para recibir a Yahshua es de Yom Teruah a Yom Teruah. ¿Por qué? Porque Él cumplió las fiestas de primavera y están pendientes las fiestas de otoño, y ese es el porqué. Así de sencillo. ¿Queda claro? Sí. Ahora, Yohanan 11, en el verso 21, y Marta dijo a Yahshua, Adón, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Elohim, Elohim te lo dará. Yahshua le dijo, tu hermano resucitará. Y esto es un misterio, pero para nosotros es revelado que Yahweh es Yahshua. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Eso es lo que esperan todos los Yehudim.
al menos del grupo que existe hoy de los fariseos. Recuerda que los saduceos no creen en la resurrección. Y le dijo Yahshua: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto es para ti. Si lo crees, entonces tienes que guardar la santidad. No aplaudir. Si lo crees, tienes que temblar. Ahora, vamos a Deuteronomio, amada Quejilá, vamos a Deuteronomio, capítulo 17, y en el verso 6. Deuteronomio 17, verso 6, dice así: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces Yahshua es la Torah viviente, y él llamaba siempre a 3 testigos. Ellos tenían que testificar en este caso la resurrección de la hija de Yair, de Jairo. Vamos a Marcos 9, en Marcos 9 está la transfiguración, y ya vimos que eso fue en Shabbat, y ya vimos que el Shabbat representa el milenio, igual que la fiesta de Sukkot. Aleluya, aleluya. Dice en Marcos 9:2: 6 días después, Yahshua tomó a Kefas, a Jacobo, ahí está, y a Johanán, 3, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. A ver, léanlo por favor el 2 con gozo. Amén. En Getsemaní, la prensa de aceite, ¿recuerdan? En Getsemaní, vamos a Marcos ahí, el mismo Marcos capítulo 14, en el verso 33. Bendito es Yahshua Mashiach. Marcos 14, verso 33. Dice así: y tomó consigo a Kefas, a Jacobo y a Johanán, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, porque estaba en un cuerpo, ¿recuerdas? Todo eso ya lo mencionamos en la fiesta de Pesaj. Entonces siempre 3 testigos debido a Deuteronomio 17, verso 6. Ahora, en Marcos 5, vamos otra vez allá donde estábamos desde un inicio. En Marcos 5, en el verso 43, dice así: pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ya vimos por qué: porque él tiene compasión y nada faltará a los hijos del Eterno. Aleluya. Bueno, que no lo cuente nadie era evitar que el fervor popular, anótenlo, evitar que el fervor popular lo tomara para ser dirigente o dirigir un levantamiento contra Roma. Por eso decía: no lo cuenten a nadie. Evitar que por el fervor de la gente, el fervor popular, lo tomaran para dirigir un levantamiento contra Roma. Él no vino a eso. Él vino a salvarnos. Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. Aleluya. Ahora, aquí vemos 2 palabras en el verso 41, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi. Hemos aprendido que Kum en hebreo es ponte sobre tus pies, o sea, levántate. Entonces, Talita Kumi dice aquí que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. No lo más correcto sería, entonces, perdóneme, voy a hacer un análisis. Yaldad Kumi, levántate niña. Talita. Entonces, muchos han dicho que es arameo. No, es hebreo antiguo. Es una lengua semítica. No es arameo. Aunque lo digan mucha gente, incluyendo la Strong. Entonces, ¿a poco sabe usted más que la Strong? No, es que el Eterno habla hebreo, no arameo. Eso ya lo hemos estudiado bastante también en varias ministraciones. Y esto tiene un contexto más allá. Talita Kumi es: niña, a ti te digo, ven bajo mi talit.
Vean, quítale la A y dice talit. Aleluya. No es, miren, es una lengua semítica, y recuerden, las lenguas semíticas, en el caso es hebreo antiguo, no paleohebreo. No. Entonces, el hebreo antiguo, porque el hebreo que se habla hoy es hebreo moderno, y no es el mismo hebreo así al 100% que hablaba Yahshua HaMashiach, y en la época de Yahshua HaMashiach, y en la época, por ejemplo, de Rab Shaul, ahora que ayer terminamos el libro de los Hechos. Entonces, que sea arameo puro, no, el Eterno no hablaba arameo, hablaba hebreo, Él habla hebreo. Aleluya. Ahora, qué hermoso, ¿no? Que nos diga, ven bajo mi talit. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a Apocalipsis en el 21, vamos a Apocalipsis 21 y en el verso 4, y voy terminando. Recuerden en el tema de Natsal, repasarlo. Apocalipsis 21, porque está ministrado, porque están estas citas ahí. Apocalipsis 21, verso 4, dice: enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y tú puedes buscar en Natsal a qué se refiere exactamente esta cita, pero solamente la puse aquí porque la muerte es como un sueño. Hemos soñado, y con esto termino, hemos soñado estar en la presencia de Yahshua. O sea, anhelamos, eso es, anhelamos estar en la presencia de Yahshua. Y nos estamos acercando, amados Sahim, como nunca antes, a ver su rostro de Yahshua. ¿Estás preparado? ¿Te has guardado? Y no crean que no tengo el valor para llamar a cada uno de los que me han dicho, si me siguen torciendo la boca me voy de la congregación. Sí tengo el valor. Nada más que de ayer en la tarde para hoy se aumentaron los casos, y entonces por eso quise ponerlo en la administración, pero sí tengo el valor para allá abajo llamar a cada uno y decirle, ¿ya oíste la administración? Si quieres, vete, y si no, a madurar, sin fe de azúcar. Simplemente repito que del día de ayer para hoy se aumentaron los casos de decirme, si no me dejan de torcer la boca, me voy. No, pues a mí me han torcido la boca y me han hecho muchas cosas, pero sigo acá, porque me llamó el Eterno, no el hombre. Bendito es el Abacados. Aleluya.